Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video, el último de una serie de videos que hemos realizado junto con el equipo docente. Cada uno trató un aspecto de lo que son los efectos, consecuencias y causas de la pandemia del COVID-19 a escala mundial, pero también a escala asiática, ¿sí? Trazando vínculos entre los efectos, causas y consecuencias que tiene la pandemia entre nuestro presente histórico que estamos viviendo y la historia del mundo asiático. Me toca en esta oportunidad, en este video, hacer un breve raconto de lo que está sucediendo en cada una de las regiones que trabajamos en la materia a partir de la enfermedad, ¿sí? Sabemos claramente que esta pandemia, como otras, como por ejemplo el SARS-1, ¿sí? Este es el que estamos viviendo, el COVID-19, es producto de un virus que es el SARS-2, ¿sí? También tuvo origen en el mundo asiático, como lo ha tenido otras pandemias, como puede ser justamente la de la peste negra, ¿sí? Que comenzó en China y se trasladó justamente con la expansión de los mongoles hasta Europa, causando estragos en el viejo continente, eh, producto también de la gran diferencia entre las capacidades productivas de Asia y las capacidades productivas en ese momento de un mundo precapitalista que era Europa. Pero volviendo a las causas y a las consecuencias y desarrollo que está teniendo en el mundo asiático la pandemia, lo primero que podemos ver es que ya China dejó de estar entre las noticias y brevemente aparecen algunas noticias de China, no casualmente, de cómo esta ha revertido la cuarentena, tiene cada vez menos números de afectados, el epicentro de la pandemia ya se ha levantado y se ha celebrado en toda China justamente la restricción de movimientos y China hoy llega inclusive con material sanitario a ayudar hasta Estados Unidos, ¿no? En otras latitudes, China también está desarrollando encuentros, por ejemplo, con los países del ASEAN, que es los países del Asia, del sudeste asiático, sí se reunieron con el canciller chino y han discutido tomar medidas en conjunta con expertos médicos para paliar las consecuencias de la pandemia en esa región. También lo ha hecho con el canciller ruso y ha enviado suministros a Rusia. No es también menor la ayuda que está desarrollando China con nuestro país, la comunicación que tiene el presidente Xi Jinping con Alberto Fernández es constante y hasta hay fotos, vamos a subir una de ellas, de que los containers y los materiales de ayuda sanitaria que está enviando China tienen hasta frases de Martín Fierro. Esto es una muestra de lo que lleva adelante la diplomacia china, que es la diplomacia blanda, ¿sí? Nos habla de un nuevo rol que tiene China en el mundo y que vamos a ver en la materia, ¿sí? Acá encontramos el link entre un presente chino como potencia mundial que es reciente, para muchos es una sorpresa, pero nosotros lo vamos a comprender desde las reformas luego de la muerte de Mao, las reformas de Deng Xiaoping, ¿sí? Y la transformación de un país socialista a una potencia capitalista. Esto si lo miramos en lo que es la historia reciente, pero si logramos una mirada de larga duración de la historia, comprendemos que este lugar de Asia Oriental, ¿sí? No solo China, sino el sudeste asiático, los tigres asiáticos, Japón, que desde la posguerra viene teniendo un lugar destacado entre las potencias capitalistas, no es para nada casual. Tiene que ver con que el mundo, según Gunther Frank, se está reorientando hacia lo que fue siempre su polo productivo que tenía como eje central a China y a India, ¿sí? Pero también este rol que está teniendo China en este momento nos habla de otra evidencia, el rol colaborativo de China
así como lo reclama Henry Kissinger, que dice, para atender las necesidades actuales, en última instancia se debe combinar una visión con programa de colaboración global. Justamente este es el esfuerzo que está realizando China, es el lugar que se propone realizar China, a diferencia de lo que está justamente realizando Estados Unidos, que entre otras cosas cortó sus vuelos a nivel internacional sin avisar ni siquiera a sus aliados europeos. ¿Sí? La pandemia irrumpe, sin duda, a pesar de este espíritu colaborativo chino, en un mundo en que el nacionalismo político y económico se venía revitalizando. ¿Sí? No es para nada casual una muestra de esto que es el Brexit, ¿no? O la victoria de Trump, ¿no? Con primero América, pero también los líderes cada vez más nacionalistas de derecha, las nuevas derechas que surgen en el este europeo y acá nomás, ¿no? Nuestro vecino país, Brasil, es parte de eso. Todos, ¿sí? Se dicen ahora nacionalistas con el cierre de fronteras. Primero, los estados soberanos. Es algo que ha analizado en su video los compañeros cuando ven la discusión entre Zizek y el filósofo coreano o el video de Tomás Listriani. Los últimos años los gobiernos han apelado a un sentimiento nacionalista, han revivado las ideas de campos hostiles y contrapuestos entre un odio al extranjero y también a las naciones foráneas. Y esto seguramente en la pandemia no tenga un efecto más que recrudecer, ¿sí? Esta discriminación entre grupos y países, esta lógica que acelera un cambio que ya venía manifestándose de proteccionismo económico, pero también con su correlato de derecha en lo político. El futuro cercano de China, volviendo al punto de partida en este aspecto, tendrá mucho que decir el rol de China, ¿sí? No solo por el origen del virus, sino porque la superpotencia asiática, así como señala al resto del mundo lo malo, un ejemplo es cómo encarceló a los médicos que alertaban sobre el origen, el inicio de la pandemia, siendo también sobre lo bueno, ¿no? O sea, de una pésima gestión inicial puso en pie una cuarentena draconiana con más de 100 millones de personas en la provincia de Hubei que estaban en cuarentena, la restricción de movimiento para el conjunto de una población de 760 millones de habitantes. Eh, y China, en este sentido, se consolida como no solo un poder político al interior de China, sino como un líder mundial en la lucha contra la pandemia y las consecuencias económicas, ¿no? Su victoria es muy probable, más teniendo en cuenta los efectos de una diplomacia de Washington que autoinflige una derrota a partir de una débil, retardada y hasta negativa respuesta a lo que son los efectos de la pandemia. Pero volvamos al recorrido que nos estábamos proponiendo sobre Asia y los efectos de la pandemia. Yakarta, la capital de Indonesia, se acaban de liberar, ¿sí? 180.000 presos para frenar la propagación de la pandemia en las cárceles de Indonesia. Indonesia fue el segundo país en el Oriente con más afectados luego de China, ¿sí? Lo particular, y en esto nos vamos a detener, es en India. India está viviendo la cuarentena más grande del mundo, ¿sí? El 24 de marzo, su primer ministro, Narendra Modi, ha decretado la cuarentena más grande del mundo para 1.300 millones de personas. Tengan una dimensión de ese número, ¿sí? Este tipo de cuarentena prohíbe a los ciudadanos salir de sus casas, asistir a clases, reuniones públicas. También se ha promovido el cierre de comercios, solamente dejan abiertos los productos esenciales. Esto es a consecuencia del efecto Balser Singh. Balser Singh es un gurú, era un gurú Sikh, una de las religiones predominantes en India, menor, pero de miles, cientos de miles de seguidores, ¿sí? Que al regresar de una gira en Italia y en Alemania congregó a 20.000 personas en un estado indio al norte, el estado de Punjab, y en poco tiempo él murió a causa del coronavirus, pero
dejó también una infección en sus seguidores. Ya van más de 1000 los contagiados entre los asistentes a esa reunión. Producto de eso, ¿sí?, es que se toma esta medida de cuarentena. Esto nos habla de la congregación, la tardía respuesta de India, pero también nos habla y nos pone en cuestión sobre el estado del sistema de salud y más profundamente las condiciones de la sociedad india, ¿sí?, ante un posible contagio masivo de su población. El sistema de salud indio es absolutamente deficiente, ¿sí? Se encuentra invirtiendo tan solo el 1,28% de su PBI en sanidad y se calcula que hay una disponibilidad de tan solo 8 médicos cada 10.000 habitantes y un hospital, ¿sí?, cada 55.000 personas. Esto sumado a la escasez de suministros, y particularmente son pocos los casos que se registran en India de coronavirus, pero porque son pocos los kits de testeo posibles. Se ha recibido 1 millón de kits de testeo, pero se calcula que hay la posibilidad de uno cada 1 millón de habitantes. O sea, es muy poca la cantidad y la posibilidad de ser testeado los habitantes de India, y esto nos habla también de la situación social en general de India. Es conocido el hacinamiento, las condiciones muy deficitarias de higiene que vive India, y esto se asuma obviamente una relación ancestral, digamos ancestral no por natural, sino por tiempo, por antigüedad, de una diferenciación social muy profunda que vive India. Esto lo vamos a ver en el desarrollo de la materia, también con el estudio de las castas, ¿sí? Cómo hay un diferencial en el acceso, por ejemplo, a distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, en India el 85% de la población vive en condiciones informales de trabajo, ¿sí? Una cuestión también muy importante tiene que ver con que la cuarentena, por ejemplo, cuando se dispuso, no se tomó abruptamente en un momento donde se estaba dando el traslado del campo a la ciudad y de la ciudad al campo de los trabajadores migrantes, ¿sí? Ha sido caótica la cuarentena en India, ¿sí? Y hasta desesperada para los que lo tuvieron que sufrir. Esto también nos habla de un diferencial muy profundo entre campo y ciudad, y nos habla también de la situación del ejemplo que se promueve a nivel mundial de India como un motor, como un ejemplo de desarrollo, ¿no? Un desarrollo que, como vamos a estudiar cuando veamos la India reciente, tiene un gran diferencial entre lo que son lugares de avanzada, centralmente exportación de conocimiento científico ligado a la informática, pero un amplio campo y amplias ciudades, ¿sí?, con gran población que está en condiciones de marginalidad, ¿sí? Siguiendo con nuestro recorrido a través del continente asiático y los efectos de la pandemia, podemos ver en la región del mal llamado Medio Oriente cómo Israel tiene altas cifras de contagio, no así de víctimas, pero sí cómo ha sido para la población israelí la pandemia tiene parangones bíblicos. Afecta principalmente y no casualmente a los judíos ultraortodoxos, ¿sí? Y tiene efectos en las formas de vivir la religiosidad. Si los judíos ya no pueden juntarse con más de 10 personas a rezar, los templos están vacíos, está la prohibición de tocar las piedras del muro de los lamentos, eh, y Jerusalén es el principal foco de contagio. No es casual, ya que ahí habitan mayormente los judíos ultraortodoxos que tienen gran cantidad de hijos y viven en forma hacinada y son más pobres que el resto de la población de Israel. Pero en Israel no solo viven israelíes, sino también los palestinos del 48,
aquellos palestinos que viven y son ciudadanos del Estado de Israel, pero no son considerados israelíes, por concebirse a la nacionalidad israelí como una nacionalidad ligada a la judeidad, ¿sí? También Israel ocupa ilegalmente el territorio palestino y es así como en la última sesión de la ONU, el canciller palestino ante las Naciones Unidas alertó cómo los planes de ocupación del Estado de Israel continúan y, a pesar de la pandemia, y es más, aprovechan la pandemia, ¿sí? Porque cuando la atención mundial está puesta el foco en otro lugar, Israel, bajo el amparo de Estados Unidos, avanza construyendo 1.739 viviendas en territorio ocupado de Cisjordania. En Belén, también uno de los focos de infección, producto también de la cantidad de judíos ortodoxos que viven ahí, los colonos israelíes aprovechan para avanzar y han podado 1.200 árboles de olivo y viñedos, algunos de ellos de los tiempos del Imperio Romano. Quiero aprovechar y les hago una invitación. Estamos ya próximos, mañana 15 de abril se va a comenzar la semana contra el apartheid israelí. Se van a hacer distintas actividades, muchas a través de la web, y es así como el jueves 16 de abril organismos de derechos humanos y solidaridad con Palestina van a hacer un encuentro virtual con Nada Hussein, Halbi Abu Dakar y un video introductorio de la doctora Miriam Abu Daka. Estas tres son incalzables luchadoras de los derechos humanos palestinos y van a contar la experiencia de lo que es vivir en la Palestina ocupada. Especialmente les hago una llamada de atención y les planteo un link, ¿sí? Nosotros estamos viviendo en cuarentena, a algunos se les está haciendo más pesada que otros. Piensen ustedes lo que es vivir en Gaza. Gaza es un territorio no mucho más grande que La Matanza, donde viven 1.300.000 personas, todas ellas en condiciones infrahumanas porque se les niega el acceso al mar, por ejemplo, y son bombardeados sistemáticamente. Las condiciones de la infraestructura civil en Gaza no existen. Bueno, la pandemia está tocando las puertas de Gaza. Bueno, es interesante para pensar las condiciones del encierro. Siguiendo con la región, y para terminar con Medio Oriente y Asia Central, queremos señalar dos cuestiones. Por un lado, lo económico, ¿sí? Medio Oriente y Asia Central, muchos de esos países viven gracias a los recursos petroleros, ¿sí? Pero antes de la pandemia estábamos viviendo ya un shock simultáneo que se produce ahora, entre la caída del precio del crudo, que llega a sus pisos históricos, ¿sí? Con una pronunciada caída ahora de la demanda, ¿sí? Interna, pero también sobre todo externa, producto de la reducción del comercio, de los consumidores, de las condiciones financieras también, ¿sí? Y esto produce un gran desequilibrio y va a producir un mayor desequilibrio en la región. La demanda mundial de petróleo, que es cercana a 100 millones de barriles, 159 litros el barril, se ha reducido un 20% y ese nivel de producción que requiere el mundo es lo que produce tan solo Arabia Saudita y Rusia. Todos los demás países, o en conjunto, ¿sí? Hay una abundancia de petróleo y esto hace poner en cuestión, ¿sí?, el valor del barril de petróleo, que está por menos de $25, aunque en Argentina esto nunca baja el precio de la nafta y las petroleras sigan haciendo ganancias. Nos hace pensar sobre, y nos va a hacer pensar en la materia, sobre el lugar de los países del Golfo, especialmente Arabia Saudita, en las monarquías de la península, pero también de Irán, ¿sí? ¿Cuáles los efectos de la guerra del 73, la construcción del cierre del grifo en la guerra de 1973, la guerra de Yom Kippur, la construcción de las grandes fortunas de los petrodólares por parte de estos países y la disputa en el mundo islámico entre Arabia Saudita
y un Irán que en 1978 va a vivir la revolución islámica. Hablando de Irán, fue uno de los países que inmediatamente sufrió las consecuencias de la llegada de la pandemia. Tuvo muy altos niveles de infectados y muertos, y esto no es casual. Su primer ministro, Rouhani, habla de que al virus, ¿sí? En Irán hay que sumarle otro virus, que es el virus de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que no le permiten, por un lado, adquirir los recursos necesarios para poder hacer frente a la pandemia, como ha tenido una causa prolongada en la debilidad para que el Estado pueda tener respuesta. No obstante, Irán ha tenido o se le suma, ¿sí?, las consecuencias de la pandemia con una prolongada crisis política que viven los ayatolá y el régimen político iraní, un régimen político que tiene que enfrentar demandas de apertura, pero también demandas de mejoras económicas, ¿sí? Para terminar, no es para nada menor mencionar el largo conflicto que sufre la región de Medio Oriente, especialmente Siria. Ya llevan 9 años de lucha civil, de conflicto armado, que ya no es una lucha interna de Siria, ha dejado de serlo hace mucho, es una lucha regional e inclusive tuvo la intervención de Estados Unidos, Rusia y potencias europeas. Por tanto, Siria como campo de disputa a nivel internacional entre lo que fue el avance, como vamos a ver también en la materia, de lo mal llamado fundamentalismo islámico, las consecuencias no deseadas también de la primavera árabe y regímenes políticos nacionalistas que se volvieron dictaduras. En el caso de Siria tenemos tan solo 19 casos de coronavirus frente a 1 millón de desplazados en una sola ciudad que es Idlib. 80 hospitales en Siria ya no existen de los que existían previos al desarrollo del conflicto armado. Por tanto, Siria no es una unidad, se viven dos realidades, inclusive dos relatos diferentes sobre lo que pueden ser los efectos del avance del coronavirus. Por un lado, la Siria bajo el régimen Bashar al-Assad y por el otro lado, la Siria en manos del islamismo. ¿Sí? Por un lado, una Siria que dice controlar los efectos del coronavirus y una Siria que está demandando ayuda internacional. Llamativamente, los fundamentalistas islámicos están demandando la ayuda occidental. Un contraejemplo de todo lo que venimos diciendo en la región es Corea. Corea, ya han hablado muchas notas, tenemos una Corea que gracias a su alto grado de informatividad, nivel de tecnología entre la población, si el 95% de la población cuenta con consumo de 5G en sus celulares, ¿sí?, pudo detectar tempranamente y alertar a su población, ¿sí?, de aquel que ha sufrido los efectos de la enfermedad y llevar una cuarentena prácticamente informativizada, ¿sí? Y esto es lo que llevó a un rápido testeo de la población, ¿sí? 400.000 personas sobre 52 millones de personas rápidamente fueron testeadas, y esto es lo que llevó a un rápido éxito de las características de una cuarentena flexible, que estaba medida a través de estos recursos tecnológicos, pero también, y esto es lo que despertó y despierta parte de las discusiones que han tomado también los compañeros en los otros videos sobre las libertades individuales, ¿no? El derecho del Estado a tener control sobre los movimientos de la población y el uso de datos de la población. Es interesante porque esto nos plantea no solo el lugar de Corea y su avance tecnológico, sino también las características más generales que van a conformar un Estado global que va a tener a Corea como ejemplo a seguir en función del control de la población. Podemos decir y alertar sobre
las posibilidades no solo de controlar en función de un cuidado colectivo, que puede ser el cuidado de la salud, sino también un control político, como China ya lo viene realizando. Bueno, por último, quisiera también aportarles una reflexión, que es uno de los intereses de la materia, del desarrollo de los distintos temas de la materia, es construirnos bajo el oficio del historiador, es el oficio de desnaturalizar el sentido de lo dado, ¿sí? Comprender que los hechos históricos son una construcción producto de la disputa de campos de fuerza, de clases sociales, intereses, potencias, etcétera, 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 a lo largo de la historia, ¿no? Es comprender que desde una mirada que los hechos, ¿sí?, se suceden no naturalmente, sino producto, ¿sí?, de distintas, como acabo de decir, campos de fuerza. Por tanto, la pandemia, ¿sí?, nos da la oportunidad de comprender las imágenes que estamos viendo y se han representado sobre cómo se vive esto en diferentes espacios del mundo. Cuando estalló la pandemia en China, las autoridades europeas rápidamente reaccionaron, algunas más rápido que otras, y en esto hubo una competencia entre estados por repatriar a sus ciudadanos, ignorando incluso las recomendaciones de las autoridades sanitarias chinas. Hoy nos podemos poner a pensar si Europa como epicentro ahora de la enfermedad no tiene que ver con esto. ¿No estaban más preocupados que por proteger a sus ciudadanos, proteger la imagen de Europa y de cada uno de los estados? Eh, Hoy Italia supera a China en cantidad de muertos. Estados Unidos ya ha superado inclusive niveles impensados. Prácticamente estamos hablando de ciencia ficción. Lo que estaba en juego no era, por tanto, tan solo la vida de los europeos y los occidentales, sino la imagen de China. Cuando justamente los medios de comunicación bombardeaban con imágenes, y nosotros acá también, ¿sí?, de una China en decadencia, una China absolutamente cerrada, ¿sí?, con imágenes de una ciudades vacías al estilo Walking Dead. La pandemia, ¿sí?, desafortunadamente llegó y golpeó también a Occidente. Por suerte, estamos viendo que hay una preservación de las imágenes de dignidad de los pacientes y de las víctimas, salvo las catastróficas imágenes de los cementerios NN en Estados Unidos, pero no se muestran, ¿sí?, cuerpos. Y esto es bueno, por ahora. Pero nos debe hacer reflexionar sobre el diferencial, sobre la diferencia colonial. ¿Sí? Desafortunadamente tenemos frescas las imágenes casi sensacionalistas de los brotes de epidemia en África. El tratamiento de las imágenes en el caso del coronavirus y el caso del ébola son muy diferentes, ¿sí? En el ébola hemos visto cómo África constantemente se lo veía como, y se lo ve, como un territorio arrasado por las guerras civiles, por las epidemias, epidemias del virus, del ébola, pero también podemos rastrearlas hasta el virus del SIDA, ¿sí? Es habitual mostrar imágenes de cuerpos agonizando, pasillos de hospitales, cadáveres en bolsas de plástico. Si pensamos también en las imágenes de Medio Oriente, de los árabes, son constantes también las imágenes de tanto hombres barbudos armados como también de víctimas de desplazamiento humano, pero también de niños, ¿no?, que yacen en las costas del Mediterráneo. Estas imágenes no son para nada inocentes, ¿sí? El uso de imágenes también refuerza la diferencia colonial entre una Europa desarrollada, una Europa poderosa, una Europa que se construyó de sí mismo como la imagen del progreso, frente a la necesidad de mantener esa imagen retratando al resto del mundo, especialmente África, pero también a Asia, como lo vamos a ver en la materia, bajo una pedagogía colonial que destroza las formas de vida de los pueblos colonizados. Una pedagogía colonial que refuerza la imagen de brutalidad de esos territorios, de barbarie en esos territorios,
e inclusive utiliza esta pandemia para seguirla reproduciendo. Una chapa. Ustedes van a ver que en el desarrollo de la materia vamos a hablar algo de literatura y en este caso le queremos hablar de una ucronía. Las ucronías son aquellas que nos hablan de un tiempo que no sucedió, el que hubiera pasado sí de Pacho O'Donnell, ¿sí? En este caso nos habla de un mundo, el libro de Kim Stanley Robinson, que se llama Tiempos de arroz y sal, en el que el mundo vivió la peste negra a mediados de 1300 y Europa queda diezmado a tal nivel que vive un colapso civilizatorio. Este mundo ucrónico, los polos van a ser una China imperial y el Dar al-Islam, o sea, la tierra del Islam, ¿no? Como una poderosa coalición musulmana que tiene algunos focos de resistencia, ¿sí? En India y también en las tribus norteamericanas. Sudamérica en esta novela no presenta ninguna alternativa. Es una saga con tonos bastante realistas que aborda hipotéticos conflictos políticos, militares, sociales y religiosos en un mundo que hoy podría ser completamente distinto si la plaga de la peste negra hubiera abarcado al conjunto y a la totalidad de los habitantes de Europa. Si no se hubiera desarrollado el capitalismo tal cual como lo conocemos y la modernidad tal cual la conocemos en Europa. Entonces, China imperial, el descubrimiento de América en 1600 por parte de los chinos, la alianza entre los Ronin y las tribus americanas contra la expansión china, los Emiratos suizos, en una novela que fue ganadora del premio Locus en 2003, es una saga que nos garantiza horas de entretenimiento, más en una pandemia y en una cuarentena, y también nos habla de una mirada humana donde la conquista universal de un mundo no hubiera sido realizada por parte de los europeos.